Muy buenas tardes para todos. Continuamos con esta interesante temática sobre herramientas contables. Recuerden que todos los martes se van a dictar este tipo de webinars. No olviden dejar la asistencia a través del chat privado a USIN Capacita con el correo electrónico y el DNI. Recordarles también que las grabaciones van a estar en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como USIN Capacita en Facebook e Instagram. Bien, le doy la bienvenida nuevamente a una de nuestras queridas profes, la licenciada contadora Antonella Sarmiento. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Caro. Bueno, muy bien. Segundo encuentro que tenemos referidos a la temática de la introducción a la contabilidad. Haciendo un pequeño repaso y teniendo en cuenta lo visto a lo largo del martes pasado, identificamos cuáles eran los informes contables o aquellos estados contables que la normativa nos exige. Descubrimos que hay normativa que hay que tener en cuenta a la hora de poder elaborar este tipo de información que va a ser útil para terceros interesados o gente que forme parte de la organización y que necesitamos que se empape de esta información para poder avanzar sobre la toma de decisiones o definir rumbos que pueden llegar a posibilitarnos gestionar el éxito, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy va a tener que ver un poquito más con la desagregación de los componentes que van a formar estos estados contables y por ende también empezar a identificar qué cosas voy a tener que tener en cuenta a lo largo de mi ejercicio económico para poder reunir información y a la hora de que llegue la fecha de cierre del ejercicio, yo ya cuente con esa información ordenada y en lo posible procesada también. Comenzamos entonces con la proyección. Muy bien, aquí estamos entonces. La idea es que durante el día de hoy podamos identificar un poquito más a fondo cuáles son los conceptos que, como futuros contadores, personas que se encargan del área administrativa, procesadores de información, agentes que intervienen dentro de lo que es la cadena de suministro de información, conozcan cuál es la finalidad o cuál es el objetivo por el cual me están pidiendo a mí que realice determinada labor y por ende obtenga determinada información para poder complementarla con el todo que va a hacer el funcionamiento de la empresa y a la elaboración de estos estados contables. Muy bien. Bien. Vamos a ver más que nada lo que se refiere a activo, pasivo, patrimonio neto, las cuentas, el proceso contable. Como bien identificábamos, lo que necesitamos nosotros obtener es información contable, pero hay veces que no logramos identificar de dónde proviene este tipo de información. Y conocer el origen puede resultar muy valioso para todas las personas que van a interactuar dentro de lo que es la cadena de valor en la obtención de la información útil. Esa información que puede llegar a servir para toma de decisiones. Información que puede ser útil para colaborar con el entendimiento del sistema en su conjunto. Y para eso, esa información contable puede ser el producto de un sistema contable que utilice la empresa. Que sobre esto me hicieron consultas al final de la capacitación anterior. ¿Qué sistema de información puede llegar a ser más confiable, más amigable? Hay dispositivos, hay softwares de uso libre dentro de lo que es la web como para poder practicar. Existen, pero siempre van a ser muy limitados en cuanto a su contenido educativo. Por eso tomar capacitaciones sobre algún tipo de sistema contable en particular puede llegar a ser muy útil cuando sobre todo ustedes quieran entrar a alguna organización y les den como información el tipo de información de sistema que utilizan, ¿sí? Este sistema contable va a partir dentro de lo que va a formar
el gran sistema de información, que es el que va a tener la empresa, y al cual les van a solicitar el hecho del cuidado de esta información, ¿sí? De la no divulgación probablemente, o al secreto que va a formar parte del desarrollo como empleados de ese gran sistema y que conforman en su todo a la empresa, ¿sí? Bien, los elementos de un sistema contable. Fíjense que estamos en la parte media de lo que veíamos recién. Dentro de lo que es la empresa y su sistema de información, lo que identificamos dentro de lo que es el sistema contable propiamente dicho, aquel que va a depurar o va a obtener la información que yo decida ingresar al sistema y a partir de allí voy a poder obtener información contable. La entrada de datos, ¿cuál será? Todos aquellos documentos y comprobantes que van a respaldar las operaciones que estoy realizando en el día a día y que van a tener un gran impacto en una empresa. ¿Por qué? Porque gracias a esto yo doy la orden de que, por ejemplo, se elaboren más productos, o en caso de que yo no elabore productos, mande a pedir bienes de cambio o mercaderías que luego son susceptibles de venta, ¿sí? Y el cual la finalidad principal o la existencia que rige a mi empresa es la de reventa, ¿sí? Entonces, todos los documentos que respaldan las operaciones grandes de la compañía, debo guardarlos, debo procurar de que tengan la información que como empresa solicito que como mínimo mantengan y que puedan suministrar una información completa y exacta y no inadecuada, ¿sí? O inoportuna. Entonces, este tipo de información va a ser muy importante el hecho de recabar distintos tipos de comprobantes y documentos que hagan al funcionamiento general de mi sistema. Para que luego se procese esa información y el mismo sistema contable que utilice el plan de cuentas de la empresa o manuales de cuentas, realice los registros contables y a partir de allí pueda obtener la salida de información ya procesada. Me detengo un poco en el procesamiento. Plan de cuentas. Si bien esta concepción, esta característica la vamos a ver dentro de unas próximas diapositivas, el plan de cuentas indica en orden de mayor liquidez a menor liquidez cuál va a ser la composición de los activos, de los pasivos y del patrimonio neto de mi empresa, entendiendo que dentro de este patrimonio neto podemos encontrar resultados positivos y negativos. Todo esto que estoy mencionando, insisto, lo vamos a ver en diapositivas que se aproximan en un ratito, pero indica que según la denominación de estas cuentas, nos va a mostrar cuál es la naturaleza de la compañía, o cuáles son las operaciones frecuentes que realiza y que gracias a eso va registrando para que a través de un asiento contable se pueda conocer cuál fue la naturaleza de la operación y que sea fácil el entendimiento. Por ejemplo, el hecho de vender un bien de uso, que la utilización de una cuenta de ese manual de cuentas indique que estoy haciendo venta de un bien de uso, es decir, que no va a ser a la operación normal de una compañía en su desarrollo cotidiano de actividades, ¿sí? Entonces, que yo a simple vista puedo identificar que lo que está saliendo de mi activo se refiere a un bien que a mí me genera la posibilidad del desarrollo, del desenvolvimiento de mi actividad normal, por ejemplo, por la venta de una computadora. Y que gracias a eso, junto con su contrasiento, puedo identificar desde qué momento se adquirió y cuál fue su amortización. Es decir, el desgaste que como contadores o como futuros registradores de la información tenemos que ir realizando sobre los bienes de uso que van a formar parte de mi compañía, ¿sí? Estos registros contables, como les contaba, se hacían o se hacen
mediante asientos contables, ¿sí? En donde vamos a identificar un patrón o una línea única de registración que al menos adoptamos acá en la Argentina, que es el de la partida doble. Es decir, todo ingreso o toda salida refleja una operación contraria en su lugar contrario, ¿sí? Ya lo vamos a ver físicamente incluso hasta cómo se ubica. Todo ingreso implica que algo se realizó o algo sacrifiqué para poder lograr obtener ese ingreso. Por ejemplo, por la venta de mercaderías. Estoy sacando mercaderías de mi inventario, de mi stock, para poder obtener un ingreso por ventas, ¿sí? Y junto con eso registro costos, la salida de las mercaderías del stock propiamente dicha, etc. ¿Sí? Y la salida de información, además de suministrar datos importantes para la toma de decisiones, me van a permitir poder ejecutar controles que hacen al funcionamiento de mi empresa y sobre los cuales yo voy a poder hacer foco sobre ellos, y si difieren de lo planificado o difieren de lo que se esperaba en su ejecución, puedo llegar a remediarlos mediante algún tipo de subsanación o desvíos en la aplicabilidad de ciertas acciones para tratar de obtener el resultado que realmente esperaba, ¿sí? Fíjense que acá parte de la información que dice documentos y comprobantes piden al menos lo que es la ley de sociedades, la conservación de 10 años, sobre todo para aquellos comprobantes en formato físico. Ahora, AFIP, hace muy poco tiempo atrás, diría un año o dos, ha permitido que gran parte de los contribuyentes deban elaborar factureros electrónicos en donde su guarda o respaldo se encuentra dentro del mismo sistema y uno tiene la posibilidad de consultar toda su facturación a lo largo de toda su vida tributaria, ¿sí? Entonces eso termina siendo un gran beneficio. Bien. Dentro de la entrada de datos, además, ¿qué puedo llegar a obtener? Bien decíamos recién, documentos o comprobantes. Y dentro de los documentos los ejemplos pueden ser contratos, acuerdos, cláusulas exclusivas para con el manejo de algunos oferentes o clientes incluso. Escrituras, formulario 08 para casos de transferencia o adquisición de nuevos automotores, documentos internos, ¿sí? Operatorios que se realicen entre las distintas áreas de la empresa, o algún otro tipo de información que va a ser susceptible de ser contabilizada y expuesta para demostrar la naturaleza de las operaciones del ente. Además, el tema de los comprobantes. ¿Y qué tipo de comprobantes? Y tenemos facturas, que recuerden que si yo soy el sujeto empresa que la está emitiendo a la factura porque realicé una venta, el original siempre se va a ir con el cliente, es decir, con la persona que compra, mientras que el duplicado queda a cargo de la persona que está vendiendo, ¿sí? Por más de que el sistema actualmente lo que permite realizar es tener el respaldo documental de original, duplicado y triplicado, ¿sí? Para esos momentos en donde se hacía el formato físico de la factura, el duplicado representaba la operación de venta. Recibos, notas de débito, notas de crédito, aquellas que se relacionan con una operación o con algún negocio realizado con anterioridad, en donde el documento que estoy emitiendo va a tener relación con alguna factura emitida anteriormente. Extractos bancarios, es decir, el dinero que está haciendo en este caso una entidad bancaria con el dinero que yo tengo depositado en cuenta. Dígase, cajas de ahorro, cuentas corrientes, manejo de cheques, y por ende estoy hablando de cuentas corrientes entonces, operaciones en descubierto, préstamos, etc.
como les consultaba, como les decía recién, así como yo tengo la posibilidad de conocer cuáles son los comprobantes que tengo en mi poder, mediante la consulta de comprobantes en línea dentro de lo que es AFIP, mediante el ingreso que puedo realizar a través de clave fiscal y quit, también tengo la posibilidad de consultar mis comprobantes. E incluso se los dejo acá como planteado, como una tarea divertida, si ustedes quieren, a la hora de consultar cuáles son los comprobantes que han emitido a su nombre alguna vez. No significa de que tengan que ser sí o sí inscriptos en algún tipo de impuesto. Estas consultas las pueden realizar mediante quit y clave fiscal, adhiriéndose al servicio Mis Comprobantes y como consumidores finales mediante el ingreso de su CUIL o su DNI. Y en caso de que ustedes hayan ingresado estos datos en alguna entidad en donde les hayan emitido algún comprobante a su nombre, van a poder hacer la consulta de los distintos documentos que los involucran a ustedes respecto a las operaciones realizadas. Y bien, obtuve esa información, documentos y comprobantes, y me voy a regir ahora por la realización de la partida doble. ¿Para qué? Disculpame, Antonella, Sí, te hago una consulta. Perdón, Nico, estás muteado. no se escucha. Ahí está, no sé si me escuchas bien. Ahora sí. ¿Se puede analizar en tiempo, es decir, en los últimos 6 meses, en los últimos 2 meses, se puede en temporalidad saber cuánto se facturó en distintos tiempos en la plataforma de AFIP o solamente te aparece de manera anual? Mira, de manera anual con seguridad, ¿sí? Porque te dan la posibilidad de consultar cuáles son todos los documentos que vos obtuviste a lo largo del último tiempo, ¿sí? Bien. Cuando yo ingreso, no me pide límite temporal, solamente el dato principal, que en este caso, como consumidor final, puedo llegar a hacer con mi DNI. Y a partir de allí aparece toda la historia. Pero ¿qué pasa? En la usanza no te suelen consultar con mucha frecuencia cuál es tu DNI a la hora de poder facturar, directamente emiten consumidor final sin necesidad de agregar ningún tipo de documento identificatorio de tu condición de persona física y los emiten y salen sin ningún tipo de especificidad. Pero te sale todo el historial. Bien. ¿Sí? Gracias. Bien. Si no lo tenés habilitado, ya que esto se habilita mediante administrador de relaciones claves y ahí se hace la consulta, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema FIP. Gracias, Nico, por tu pregunta. Bien, la partida doble, para poder dejar la registración realizada dentro de lo que es el sistema, ¿sí? ¿Qué me van a pedir a mí ingresar? Las fechas, que todo asiento va a implicar que se realice siempre bajo una condición de cronología. Las cuentas, aquellas que me las va a poder suministrar el mismo plan de cuentas. Una cuenta parcial o una tercera columna que en muchos casos, y para todo lo que tiene que ver en términos de costo, puede resultar acumuladora de costos, para poder identificar con precisión cuáles son los componentes que hacen a la formación de esa mercadería que luego se va a revender, o la realización de ese servicio que luego se va a prestar. Funciona esta columna que es de tipo parcial, el debe y el haber. Vamos a ver cómo es este tema de la partida doble. El debe es la columna a la izquierda, el haber es la columna de la derecha. El saldo es el resultado de la sumatoria y por ende la última diferencia que existe entre el debe y el haber, ¿sí? Estas columnas, vuelvo hacia atrás, tanto debe como haber, son las que deben completarse con montos en pesos, ¿sí? Pesos o, bueno, dólares o algún otro tipo de moneda, pero siempre tiene que ser la moneda de curso legal del país en donde yo estoy residiendo.
porque lo importante es poder identificar las diferencias y a partir de allí ver en dónde puedo llegar a encontrar algún tipo de centavo, peso o inconsistencia en donde yo tenga que ir y hacer foco para poder tratar de subsanar el error que con seguridad existe, ¿sí? Mientras que las otras columnas, sobre todo lo que es la parte de cuentas, es aquella que se va a completar con datos o criterios alfanuméricos que hacen a la representación de la operación que se está realizando, según lo identifica el plan de cuentas. Fíjense, la partida doble para, digamos, poder identificarla correctamente, hay una gran formulita que es lo que nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son las que deben ubicarse dentro del debe y cuáles dentro del haber, o dónde aumentan unas y por dónde disminuyen las otras. Las variaciones del patrimonio se anotan en cuentas de una forma especial sobre la base de la igualdad patrimonial expresada en forma de ecuación. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Pero el patrimonio neto acá está desagregado en cómo puede estar compuesto ese patrimonio. Por el capital que invertimos los socios, por los resultados positivos que obtuvimos gracias al desarrollo de nuestras actividades, o, si los resto, los resultados negativos que también pueden llegar a tener algún tipo de implicancia por el desarrollo de actividades que tienen que ver con la consecución de acciones que se están realizando en la empresa. Si yo hago que este saldo negativo lo quiera pasar teniendo una afectación positiva y agrupo así los términos, digo que el activo más resultados negativos es igual a pasivo más capital más resultados positivos. Lo único que hice fue un pasaje, ¿sí? Y previamente el patrimonio neto estaba compuesto entonces por capital, resultados positivos y resultados negativos. Algo que vimos y pudimos identificar durante la capacitación del día martes pasado. Entonces, esto, activo más resultados negativos, me da la pauta que al estar ubicados, esto es como un criterio de fácil recordatorio o ayuda a memoria, el activo y los resultados negativos ubicados dentro del costado izquierdo de mi igualdad patrimonial hace que aumenten por el debe, ¿sí? Porque dijimos que era la columna de la izquierda el debe. Estos van a aumentar por el lado del debe y estos, al contrario, van a aumentar por el lado del haber. Que si yo hago el pasaje y en algún momento quiero poder invertir operaciones o manifestar devoluciones, es decir, que invierto el orden normal del desarrollo de esas cuentas, cuando las estoy ubicando en el lado contrario, van a disminuir, ¿sí? Si yo quiero disminuir un activo, yo sé que lo hace su aumento por el lado izquierdo, por el debe, pero como lo quiero disminuir, lo ubico dentro del otro lado, del haber, teniendo así un saldo negativo, manifestando la disminución de un activo porque, por ejemplo, lo que estoy haciendo es venderlo. ¿Sí? Ese es el gran juego de la partida doble. Vamos a ver un poquito más adelante casos para que ustedes puedan identificar de qué se trata. Activo y resultados negativos, entonces, aumentan por el lado del debe y cuando quiero manifestar alguna operación en donde estos están disminuyendo, lo hago ubicando esas cuentas de activo o esos resultados negativos en la parte del haber. Mientras que caso contrario sucede con el pasivo, el capital y los resultados positivos aumentan por el haber, pero disminuyen de su lado contrario por el debe. En toda anotación, el total de los importes que se debitan debe ser igual a los importes que se acreditan.
Los importes que se debitan son los que yo estoy poniendo en el debe, los que se acreditan son los que estoy poniendo en el haber, ¿sí? Acreditación se lo llama a el lado del haber cuando estoy colocando un número para identificar algún aumento o disminución según la cuenta que se trate, ¿sí? Por lo tanto, siempre debe existir una anotación en el debe y en el haber. Si yo estoy realizando una operación en donde estoy generando ingresos, como les contaba antes, probablemente algo estoy sacrificando. Tengo que manifestar qué es. Y siempre ese sacrificio, al ubicarlo en el lado contrario, van a coincidir en monto, ¿sí? Porque eso hace la partida doble. Que en ese caso la sumatoria del debe menos el haber, en ese asiento contable el saldo va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con la partida doble o la ecuación patrimonial. ¿Qué es? Siempre todo lo que va a acontecer de algún lado es igual a lo que acontece del otro. ¿Sí? La misma cuenta debe ser utilizada para debitar y acreditar un mismo concepto. Es decir, que yo siempre voy a usar una única cuenta para manifestar lo que sobre esa operación o esa naturaleza de negocio estoy realizando. No voy a tratar de decir, ahora le realizo la venta a señor Pepe Gómez. Ahora le voy a realizar la venta a señor Martín Guzmán, ¿sí? La idea es que todas las ventas después a mí en una única línea o en un único informe me logren suministrar el dato de todas las operaciones que yo realicé en concepto de venta. Sin ser necesaria tanta discriminación porque en los informes contables no me piden ese grado de desagregación, ¿sí? Si se debitó una cuenta por determinado valor, su acreditación se debe producir agotando, o hasta agotar ese valor o viceversa. Miremoslo acá. Si se debitó una cuenta por determinado valor, vendí a plazo. Uso la cuenta del plan de cuentas deudores por venta. Es un crédito. Es un derecho de cobro. Por lo tanto, me animo a decir que deudores por venta es una cuenta de activo. Aumenta por el lado del debe. Entonces yo ahí informo, deudores por venta significa una venta a plazo, porque si no lo que utilizarías fuera el contado es directamente la cuenta caja, aquella que manifiesta la liquidez inmediata de la operación que realicé. Entonces, deudores por venta, una cuenta activo, aquello que me manifiesta un derecho de cobro, lo coloco en el debe, aumenta por ese lado, y cuando voy cobrando el dinero, ese derecho de cobro ya no va a existir, sino que me va a dar el efectivo, o en su defecto un cheque, ¿sí? Cheques corrientes. Entonces, cuando a mí me vaya dando cheques, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una operación permutativa. Ya el derecho de que en algún momento tenga que cobrarlo se va a revertir y se va a hacer líquido o se va a convertir en dinero. ¿Por qué? Porque está cancelando la operación. Entonces, fíjense, en este caso la cuenta original de ventas a plazo sería deudores por venta, a venta, acreditando, ¿sí? Pero si yo analizo la cuenta deudores por venta en sí misma, cuando realice el primer cobro de estos 500 pesos, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo más el derecho de cobro por 1000 pesos. Ahora lo tengo que disminuir en cuánto, en 500, porque los cobré, me trajo el dinero en efectivo. El asiento será caja, el dinero en efectivo, que es la cuenta que utilizamos por excelencia para manejar este concepto de dinero, o acreditándose deudores por venta. Entonces, fíjense, cuando yo lo coloco del lado del haber, se me disminuye en 500 pesos ese valor. Al otro mes, o a los 10 días, o a la semana,
me vuelve a traer dinero, 200 pesos en este caso. Vuelvo a hacer el asiento, caja a deudores por venta. Entonces fíjense cómo en un mayor, en T, que esto también me consultaron la semana pasada, yo reflejo lo que estoy realizando en mi libro diario, pero para lograr identificar cuál es el saldo de la cuenta. Y el saldo final que me refleja esta cuenta es lo que al final, al cierre del ejercicio o al final del ejercicio voy a poder plasmar en un estado contable. En este caso acá la operación llega a cero porque fíjense 1000 que se debitan representados por la venta y después la persona viene y me cancela todo. 500 más 200, 700, más 150, 850, más 150 es igual a los 1000. 1000 pesos en el debe menos 1000 pesos en el haber, saldo cero. Distinto si acá hubieran sido 10.000 y me cancela 1000. Entonces el saldo de la cuenta de deudores por venta a fecha de cierre de mi ejercicio va a ser de 9.000 pesos. Yo le informo a terceros interesados y a gente o a personas que forman parte de mi organización que no tengo 9.000 pesos, pero que a lo largo de este ejercicio me voy a hacer de ese dinero porque tengo la cuenta deudores por venta. Gente a la que le vendí y que todavía no me cancela, ¿en qué concepto? 9.000 pesos. Pero yo tengo el derecho de cobro, para mí es un activo. Fundamental comprender eso. Y miremos un poquito más entonces cómo es esta composición patrimonial, para lograr identificar en qué cuadrante tengo que ubicarme. Un activo, ¿qué es un activo? Un ente, una persona, una organización, tiene un activo cuando, debido a un hecho que ya ocurrió, algo que ya sucedió, controla los beneficios económicos que produce un bien, sea un objeto material o inmaterial, con valor de cambio o con valor de uso. Fíjense que habla de un hecho ya ocurrido, no habla de lo que puede llegar a acontecer en el futuro, lo que probablemente veamos en un pasivo, y a lo que me atreví a mencionarles en la capacitación anterior respecto a lo que son las contingencias. Porque aquello que va a suceder en un futuro respecto a un activo, no lo registro hasta tanto suceda, dada esta definición que les estoy trayendo acá. Entonces, un ente controla los beneficios económicos que produce un bien, sea material o inmaterial, con valor de cambio o de uso. ¿Y cuándo un bien tiene valor de cambio? Cuando tengo la posibilidad de cambiarlo por dinero o por otro activo. Es decir, lo vendo o hago un trueque, un intercambio, o lo uso para cancelar una obligación. Puede ser que esté utilizando dinero en efectivo porque es un activo, yo controlo los beneficios de ese dinero en efectivo. O pueden ser mercaderías también, ¿sí? Porque yo decido cancelar una obligación o un pasivo con otra persona entregándole parte de lo que yo produzco. O directamente lo puedo distribuir entre los propietarios del ente y ellos lo consideran como parte de la obtención del rédito obtenido por las acciones o socios o cuotas partes en las cuales participa, ¿sí? En cambio, un bien tiene valor de uso cuando el ente lo puede usar en alguna actividad que produce ingresos. Dígase, muebles y útiles, estanterías, equipos de computación, rodados, ¿sí? Automotores, tractores, remises, autobuses, etc. Y en cualquier caso se considera que algo tiene valor para un ente cuando representa fondos o equivalentes de fondos, o tiene aptitud para generarlo, sea por sí mismo o una combinación de otros bienes. Es decir, de que si yo intento canjearlo por algo, puedo obtener dinero en efectivo. De no cumplirse este requisito, un objeto no constituye ni un bien ni un activo. Un pasivo, en cambio, fíjense esta definición. Un ente tiene un pasivo cuando debido a un hecho ya ocurrido también, está obligado a entregar activos
o a prestar servicios a otra persona para poder cancelar esa obligación. La cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable. Y acá hablamos de lo de contingencias. Es decir, que no puedo escaparme de ella o yo sé que va a suceder. El juicio que estoy atravesando y el cual me han dado un alto grado de probabilidad de perder, sé que va a acontecer sí o sí. Probablemente la sentencia sea en junio. Entonces, si yo sé que voy a perder, voy a tener que indemnizar al empleado que eché sin motivo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, registro o sé que esa obligación sí o sí la voy a tener que enfrentar. Deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de ciertos hechos requerimiento del proveedor. Es decir, que tengo una fecha de vencimiento el cual cumplir o dado cierto requisito que ocurra, va a implicar que la naturaleza o la necesidad de cancelación de la obligación sea ineludible. Sí o sí tenga que afrontarse. Este concepto de pasivo abarca tanto las obligaciones legales, aquellas que nacen de contratos, por ejemplo, como aquellas que asumen o asume el ente voluntariamente. Se considera que un ente ha asumido voluntariamente una obligación cuando su comportamiento puede deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que descargará esa obligación mediante la entrega de activos o la prestación de servicios. La caracterización de una obligación como pasivo no depende del momento de su formalización. El hecho de que yo no la registre contablemente no significa de que todavía tengo una operación que asumir, una obligación que enfrentar. Generalmente la cancelación total o parcial de un pasivo se produce mediante la entrega de dinero u otro activo, se presta un servicio, se reemplaza una obligación por otra, o directamente le digo, bueno, como yo te debo plata a vos y no tengo ese dinero, vení, yo voy a capitalizar esa deuda y ahora vos formas parte de mi capital accionario, ¿sí? Entonces, le cambio la deuda por acciones o por cuotas partes de mi sociedad. El patrimonio neto, en cambio, como lo identificamos dentro de lo que es la contabilidad, resulta del aporte de los propietarios o asociados y además de la acumulación de los resultados gracias al desarrollo de su actividad a lo largo del tiempo. Y esto genera resultados que pueden ser positivos o negativos. En los estados contables que representan la situación individual de un ente, fíjense que patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. O si yo hago pasaje de términos, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Esta formulita que vemos acá es la que desagregamos un poco más atrás y la convertimos al patrimonio neto en capital, como dice acá, aporte de sus propietarios, y resultados positivos menos resultados negativos, ¿sí? El patrimonio neto forma parte o se compone de esa forma. Ahora bien, habiendo visto un poco lo que es el plan de cuentas, la partida doble, cómo aumentan y disminuyen, tanto por debe o haber, las cuentas, y habiendo identificado con precisión cómo está compuesto un activo, un pasivo y un patrimonio neto, ahora empiezan a jugar un poco las variaciones patrimoniales, es decir, yo ya tengo todos los elementos y lo que necesito hacer es empezar a hacer registraciones de aquellos negocios u operaciones que se están llevando a cabo en el ente. ¿Y cuándo voy a llevar a cabo una variación permutativa, por ejemplo? Una variación permutativa es aquella permutación de valores activos o pasivos, es decir, que cambia la calidad en la composición del ente y no en la cantidad del patrimonio. Fijémonos qué significa esto.
¿Vieron el caso de la cuenta de deudores por venta cuando yo cambio ese derecho de cobro por cobro precisamente? Yo lo que estoy haciendo es cambiar la calidad de un activo por otro. Se permutan las operaciones entre sí. Lo que estoy haciendo es quizás cambiar la naturaleza, pero no estoy generando resultados o aumentos de capital que hagan que mi patrimonio se vea modificado, ¿sí? Cambio la calidad, cambio la composición de esa manifestación del dinero. En algunas oportunidades manifestadas por un derecho al cobro, como la cuenta de deudores por venta, y en otros casos cuando lo cobro mediante la adquisición del dinero en efectivo. En cambio, las variaciones modificativas implican cambios en la composición de activos o pasivos con producción de resultados que inciden en el patrimonio. Y un gran ejemplo es el pago de los sueldos, ¿sí? O cuando realizo ventas, la operación de venta. ¿Por qué doy estos dos casos? Para el caso de los sueldos es porque reflejan resultados negativos, en donde yo lo que hago, los sueldos aumentan por el lado del debe porque era resultado negativo, ¿sí? ¿Qué realizo? La cuenta sueldos y jornales, por ejemplo. O aquella cuenta que se acredita, caja, por ejemplo, si lo cancelé en dinero en efectivo, ¿sí? O si no lo cancelo en ese momento, porque voy a hacer un depósito bancario para que luego se le vea acreditado al empleado en su cuenta, a sueldos y jornales a pagar. Manifiesto de esa forma o la disminución de mi activo o la existencia de un pasivo hasta tanto yo lo cancele, ¿sí? Mientras que otra variación modificativa puede llegar a ser una venta. Es decir, si la realizo a contado efectivo, manifiesto el ingreso al activo mediante el débito de la cuenta caja, acredito el resultado positivo que también está aumentando, cuenta, venta, y junto con eso, en toda operación de venta siempre se tiene que registrar cuál es el costo asociado a esa venta que se realizó. Entonces, manifiesto el costo de venta y la disminución de la cuenta mercaderías. Es decir, los bienes que se fueron debido a este acontecimiento de venta. ¿Qué otras cosas más? Variaciones patrimoniales permutativas o cualitativas también se las llama. Tenemos como ejemplos, canje de un activo por otro de igual valor. Por ejemplo, deposito en efectivo en una cuenta bancaria. Ya no tengo más el dinero en efectivo, ahora está en el banco. Y voy a poder hacer uso de esa cuenta, por ejemplo, mediante la utilización de cheques, porque me manifiesta que es una cuenta corriente. Después, sustituyo un pasivo por otro igual. Por ejemplo, le pido a la persona a la que le debo que me refinancie una deuda, sin la consideración de intereses, ¿sí? Ese caso no aplicaría. Otro caso, por ejemplo, incorporo un activo asumiendo un pasivo equivalente. Es decir, compro mercadería, pero no la pago en el momento, sino que lo que hago es manifestar una deuda para con un proveedor. Y cuando la cancele, de esa manera, allí cancelo anulo la cuenta proveedores. Cancelación de un pasivo entregando un activo de valor equivalente. Pago con cheque corriente la deuda de un proveedor. O, por ejemplo, la capitalización de ganancias. Es decir, de los resultados positivos que obtuve, los capitalizo o constituyo reservas. Si a esto le ponemos valores, nos vamos a dar cuenta que afectamos estas partes de la fórmula y que terminan teniendo ambos el mismo valor, terminan aumentando o disminuyendo siempre por el mismo valor. Entonces, la igualdad está representada en su plena conformidad, ¿sí? Si a esto le pongo valores y lo trato de llevar a la cuenta. Las permutativas, en cambio,
pueden llegar a ser. Cambio un activo por otro equivalente. Ah, no. Entonces lo leí y acá están las modificativas. Aumento del patrimonio neto, por ejemplo, por la producción de un resultado positivo, es decir, una venta. O hay aporte de los propietarios, o una deuda se convierte en capital, ¿sí? Ahora tengo un nuevo socio accionario, un nuevo socio o accionario, perdón. O también se generan disminuciones del patrimonio neto. Se producen resultados negativos, por ejemplo, o hay un retiro de los propietarios. Entonces, si yo trato de ponerle valores a estas operaciones, voy a darme cuenta que la igualdad no está reflejada y por ende estoy generando impactos en mi patrimonio. Bien. Para poder hacer registraciones contables, entonces, es importante identificar o tener en cuenta que tengo que utilizar un plan de cuentas, que ese plan de cuentas en todas las empresas puede diferir y está bueno que suceda eso, porque cada cuenta tiene que tratar de reflejar las operaciones que realiza el ente. Por ejemplo, hay lugares, como les contaba la vez pasada, en donde no se acepta el término de ventas a plazo, entonces la cuenta de deudores por venta no existe, ¿sí? O aquellas empresas agrícolas o de explotación agrícola, lo que se hace es tener la identificación de todos los costos asociados al mantenimiento de olivos, al mantenimiento de vid, ¿sí? Y se especifica con nombres específicos o con nombres bien determinados al desarrollo de las actividades que se llevan a cabo a lo largo del ejercicio para que ese negocio se entienda en la realización de las operaciones que va realizando en el día a día. Todos los asientos se rigen por la partida doble. Y una vez que yo voy identificando toda la operatoria anual de mi compañía, lo que puedo obtener son balances generables o balances de sumas y saldos. Es decir, que me van a dar una aproximación de cuánto dinero en efectivo tengo, cuántas personas me están debiendo, a quiénes debo yo y por qué, si hay aumentos o disminuciones en mis resultados y a qué se deben, etcétera. Todas cosas que hacen a identificar qué está sucediendo con la empresa y ver qué acciones correctivas puedo llegar a impactar, a generar, para que éstas tengan impacto en esas naturalezas de las operaciones y a partir de allí se trate de corregir cualquier desvío que se haya notado. Fíjense, el libro diario es aquel libro en el cual hicimos la registración de cada uno de los asientos, el cual les mencionaba que tenía que tener cronología. Este libro diario antiguamente se llevaba en un libro físico, que ahora gracias a los sistemas contables se realiza la registración diaria mediante el ingreso de las cuentas y valores dentro de lo que es el sistema. El sistema los mayoriza, es decir, lo que les mostraba antes de la cuenta de deudores por ventas y la identificación de los saldos, tanto el debe y el haber, indicando cuál es el saldo. Y gracias a eso se elaboran los balances de sumas y saldos, ¿sí? Fíjense que acá hay un pequeño ejemplo, en donde muestran cuáles son los saldos de todas las cuentas que componen mi plan de cuentas y que yo en este caso lo he utilizado a lo largo del ejercicio. Un ejemplo de plan de cuentas, fíjense, es este. 1, activo, ¿sí? A ver, el 2 es el pasivo y el 3 es el patrimonio neto. Y este código lo tienen porque después, cuando la persona que está encargada de hacer la registración dentro de lo que es el sistema, en vez de tipear fondos a depositar, por ejemplo, o fondo fijo, o banco primavera, cuenta corriente, directamente lo que hace es ingresar el código y solita viene la cuenta, ¿sí? Entonces, de esa forma no se evitan duplicaciones a causa de el diferimiento o las distintas formas que uno tenga de anotar algún tipo de cuenta dentro de lo que es el sistema del libro diario.
Fíjense, el 1 es el activo entonces. 1, caja y bancos, todo lo que refleja mayor cantidad de liquidez. 1, 2, inversiones. 1, 3, créditos, ¿sí? 1, 4, mercaderías. Y cada uno de los conceptos que lo integran va a ir desagregándose según los códigos. Esto es para que más o menos lo tengan en cuenta. Fíjense, este plan de cuentas, si bien es didáctico, cada uno puede tener el nombre del banco con el que opera. Banco Consulta, Galicia, Antonella. cuenta corriente. Banco Patagonia, Caja de Ahorro, Banco, etc. ¿Sí? Sí, Nicolás. ¿Estos códigos son estándares o cada uno codifica de la manera que quiere? Cada uno codifica de la forma que quiere y que le resulta útil según el sistema contable que está utilizando. A ver. ¿Sí? Bien. Entonces, todo plan de cuentas va a depender del tipo de empresa, la naturaleza jurídica de esa organización, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, van a hablar de socios. Hablamos de sociedad anónima, cada vez que alguien hace un aporte de capital hay un aumento de acciones, ¿sí? Y no de cuotas parte que sí pueden llegar a haber en las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, todo va a depender de cuál sea la condición y la naturaleza jurídica de la empresa para que, mientras más acotado tengamos la operatoria, va a ser mucho más fidedigna la información obtenida. El tamaño de la empresa, el tipo de información que desea obtener, los medios de registración que se utilizan, la forma que tiene de operar, todo eso va a tener implicancias en ese plan de cuentas que va a elaborar. Y las cuentas, o sea, lo que conforma ese plan de cuentas, implica la agrupación de elementos homogéneos para la representación contable de hechos y operaciones que se producen tanto en el patrimonio y en el resultado, y en los resultados. Así que cada denominación va a depender de la empresa y de cómo es la identificación que tiene para con las mismas. Muy bien, habiéndome pasado 2 minutos, quiero darle la posibilidad de que en realidad ahora me hagan preguntas acerca de esto para que no se vayan con ninguna duda y así podamos finalizar con este webinar. Los escucho, tienen la posibilidad de abrir los micrófonos y de consultar. Hola Antonella, no sé si se escucha ahí. Paula, te escucho. Perfecto. Te hago una consulta. ¿Qué pasa si la empresa o la organización donde estás no tiene un sistema contable? Viste que vos nos ponías los ejemplos. ¿Se puede llevar el libro diario o empezar a formarlo manualmente, entre comillas? Sí, se puede realizar. Incluso lo que se hace es, ante dirección de personas jurídicas, si es una empresa tipificada o de constitución legal también, lo que se hace es elaborar este libro diario y lo que se manda a hacer es rubricar. ¿Qué significa esto? Además de foliarlo, le colocan identificación generalmente mediante no me sale ahora el nombre, pero le tratan de estampar una estrellita, ¿sí? Que queda perfectamente identificable dentro de todo el libro cuando vos abrís la tapa para lograr dar a conocer de que ese libro pasó por dirección de personas jurídicas, de que está legalizado y que sobre él tienen que hacerse todas las registraciones. Ese libro se solicita que no tenga tachaduras ni enmiendas, que en caso de cualquier error, uno puede dar vuelta al asiento o subsanar luego, pero nunca tachar ningún tipo de información porque termina siendo información útil para cualquier hecho o suceso que acontezca y en donde vos lo tengas que utilizar como método de prueba. Y si tenés el sistema contable, tenés que presentar la información, o sea, sé que se presenta en el balance, pero digamos al sistema contable, ¿lo tenés que presentar también en la DPJ o no? ¿O eso solamente es para vos y presentás el balance nada más? Muchas veces lo que te solicitan, y sobre todo si sos alguna empresa que cotiza en bolsa, es que
ese balance esté autentificado o esté avalado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es decir, que el balance lo tenés que imprimir y tener todo listo junto con los cuadros anexos, y lo tenés que enviar a la sede, que en este caso está en Calle España, acá de Ciudad de Mendoza, y ellos avalan ciertos controles fundamentales y cruzados entre sí para verificar la legitimidad de la información colocada. Perfecto, gracias. De nada, ahí yo veía, en serio lleva estrellitas, pensé que era el libro Sueldos. No, también tienen formas de identificarlo de esta manera para mostrar la autentificación del libro y de que este está avalado o dado el visto bueno por parte de una entidad competente, ¿sí? Entonces, así como el libro de sueldos lo realiza el Ministerio de Trabajo, ahora como ya no se utiliza tanto el libro de balance general o el libro diario, antes se solía utilizarlo y hacerlo. Se pedía turno y todo para llevar los libros registrados y que se rubriquen, esa es la finalidad, el nombre que se le realiza a estos libros para autentificar. ¿Alguna duda Me más? quedó una duda por ahí, puede ser una pregunta tonta, pero No hay problema, cuando sí. vos nos explicabas el tema de la partida doble, ¿no? Y nos explicabas que siempre tenía que llegar a una igualdad de ecuación, me queda una cierta duda cuando vos tenés un resultado negativo en la empresa. ¿Cómo lográs equiparar esa ecuación si vos tenés un balance negativo? Bien, en ese caso, ¿puede suceder de que tengamos un balance con un estado de resultados negativo? Puede ser, ¿sí? En donde en realidad eso te está manifestando de que la empresa no va bien, ¿sí? Y que no significa que no esté haciendo las cosas correctas, sino que puede que dadas las condiciones actuales del contexto, y gran ejemplo el que estamos viviendo a lo largo del 2020 y este año, es que puede generar mayor cantidad de egresos más que de ingresos, ¿sí? El caso que sucedió, por ejemplo, en compañías que no pudieron abrir al público y que solamente tenían que seguir manteniendo los costos fijos de la empresa y pagarles a los empleados. Entonces, en ese caso, todo asiento va a implicar la realización de la utilización de dos cuentas y por ende la realización de dos registraciones. La del resultado negativo propiamente dicho, con su contraposición que es ¿de qué forma estoy afrontando ese resultado negativo? Mediante una deuda, todavía no la cancelo, entonces digo, es un pasivo, es algo que tengo que pagar, o voy a utilizar un cheque, por ejemplo, entonces hasta tanto ese cheque no se acredita en la cuenta correspondiente, va a terminar siendo un saldo negativo. O directamente lo que hago es el poco dinero en efectivo que tengo, lo utilizo para saldar esas deudas. Entonces, ahí de esa forma termino utilizando el resultado negativo propiamente dicho y una cuenta, por ejemplo, en caso de afrontarla en efectivo, una disminución del activo. Entonces, fíjate cómo te va disminuyendo, que los activos van bajando a causa de que resultados negativos se van incrementando. De esa forma logras la igualdad patrimonial en cuanto a... Equilibrar sacándola siempre de otra cuenta, digamos. Y ahí Exacto. equilibrar lo que sale de un lado, entra del otro, digamos, que en este caso entraría acrecentando el pasivo, digamos. Perfecto, perfecto. Algo que realmente implica mucho tiempo lograr comprender. Pero si van teniendo una aproximación a lo que es el manejo de esas cuentas o, como bien vos dijiste, toda salida en realidad me está manifestando algún tipo de sacrificio de activo o asumir una deuda, está bien pensado y es de esa forma que se registra. Muchas gracias. A vos.
Si quieren hacer otra consulta, pueden escribirla a través del chat o habilitar el micrófono. Antonella, ¿hay algún lugar donde podamos ir practicando esto que nos vas comentando a lo largo del curso? Así como práctica tipo de tratar de identificar algún lugar en donde poder tener ejercitación referida específicamente a estas operaciones que hemos estado viendo, no hay más que aquella que pueda identificarse o googlearse a través de ciertos ejemplos concretos. Lo que yo siempre aconsejo hacer en estos casos de lo que implica introducción a la contabilidad parte 1 y 2 es seguir ahondando en el tipo de información que se suministra y de esa forma identificar las cuentas que se asocian a las operaciones que rigen o que hacen al desarrollo del ente, ¿sí? Y al desarrollo de la actividad normal de ese ente. Entonces, de esa forma, hay casos o hay pequeños ejercicios que sobre todas las cosas aparecen en internet, que pueden llegar a ayudarte a tener esa aproximación numérica de los casos. Ni te cuento si tenés libros, sería mucho mejor, pero sé que muchos de ellos no están al alcance de la mano o que no son de ediciones públicas de consulta. Pero Fuller Newton es un gran escritor respecto a este tema que da muchos casos y fundamentos sobre todas las cosas de la contabilidad mediante ejemplos para el desarrollo de estos ejemplos. Así que si tenés la posibilidad, consultar Fuller Newton, si bien parece un nombre muy extraño y del extranjero, es una persona de acá, de Argentina, reside en Buenos Aires, así que también hasta lo pueden seguir en redes, que es muy sociable, y plantea casos muy particulares respecto a lo que es la contabilidad. Perfecto. Y lo último que te consulto, ¿podrías repetir cómo podíamos acceder a los comprobantes en AFIP? Sí, vos ingresando a través de el sitio de AFIP con tu quit y clave fiscal, vas al título que se llama comprobantes en línea. Si este título no está habilitado, te aconsejo ir al título que se llama administrador de relaciones clave, en donde ahí le das la posibilidad que el título te aparezca, digamos, en tu muro, ¿sí? En tu perfil de AFIP. Lo habilitas, salís de AFIP, volvés a ingresar y a partir de ahí ya puedes hacer la consulta porque vas a ver el título comprobantes en línea o consultas de comprobantes AFIP. Mira, este que usamos acá nosotros, precisamente, mis comprobantes. Cualquiera de los comprobantes en línea para los emitidos y mis comprobantes para aquellos en donde vos podés hacer la consulta de los que te han emitido. Muchísimas gracias, Antonella. Muy buena tu De charla. nada. Muchas gracias. Anto, piden el nombre del autor que mencionaste hace un ratito. Sí, Fuller Newton. Perfecto. Fuller Newton. Newton como Newton, el de los átomos. Newton. Buenísimo, entonces, si no quedan más consultas, ha sido un placer escucharte, Anto, nuevamente. Excelente el webinar. Gracias. Con más de este tipo de capacitaciones todos los martes. Cualquier cosa nos pueden escribir a usincapacita@gmail.com y ahí pueden enterarse más de los horarios y de las temáticas. ¿Hago una consulta? Sí. ¿El curso este sigue hasta cuántas clases son más o menos? ¿O llega hasta acá? Durante todo el mes de abril, los martes. Ah, listo, entonces. Dale, gracias. No sabía bien cuántas clases eran, como solamente me inscribí a 2, parte 1 y 2. Bien, mandanos un mensajito mañana, ya sea por WhatsApp o por correo, y te enviamos el flyer con todas las capacitaciones para que te puedas volver a inscribir a la clase que desees. Bueno, dale, gracias. De nada.
Bueno, gracias. Los espero el martes que viene con el tema tesorería y herramientas de control, y el último martes del mes de abril con precios y costos, ¿sí? Vamos a ir abarcando en términos contables y numéricos todos estos conceptos que abarcan los negocios que afronta una empresa, ¿sí? Y Otra consulta, Antonio. Sí. ¿Esto va teniendo una correlación las clases o los temas van salteando, digamos, temáticas o van siguiendo una línea? Entre lo que ha sido el martes pasado y este, dimos la continuidad del curso Introducción a la Contabilidad, parte 1, parte 2. La próxima capacitación puede ser independiente entre sí, pero colabora con el desarrollo de precios y costos que se dará durante el último martes de abril, y tiene relación con esto que hemos empezado a ver ahora, porque nos va a permitir a nosotros utilizar herramientas que luego van a decantar como información contable. Buenísimo, gracias. Porque vamos a ver distintas aristas y desde distintas ópticas los negocios que afronta una organización. Gracias. Los espero entonces, muchas gracias. Bien, que tengan todos muy feliz tarde. Nos vemos el jueves con otro webinar.